no. ¿Le parece que qué cosa es Abimael Guzmán? Abimael Guzmán es una persona, es un revolucionario, ¿no? Como él mismo lo ha manifestado, es un comunista que es consecuente con sus principios, ¿no? Bueno, le recuerdo, bueno, algo que usted no vivió quizás, pero en la época en que Sendero tenía en jaque a este país con su sangrienta guerra de esta ideología de izquierda que ahora ustedes tan ligeramente pretenden defender, en ese momento el nombre de Abimael Guzmán era impronunciable por el terror que le teníamos. El nombre de Osman Morote, de Leni Parraguirre, era impronunciable por el terror que le teníamos. El nombre de Víctor Quispe Palomino era impronunciable en la dirección central donde estaba él. En Ayacucho, Sendero mataba a los dirigentes enfrente de todo el pueblo a pedradas en la cabeza. Ejecutaban con cazabobos y dejaban a los policías heridos y muertos. Tumbaban torres, ponían coches bomba, se volaron Tarata. ¿Cuánta gente quedó ahí afectada por los coches bomba de Sendero? Eso es el Movadef también, o no lo aceptan. Mire, hay dos cosas ahí, ¿no? Por un lado, yo tampoco he vivido las luchas que el pueblo peruano no nacía, no he nacido a inicios del siglo XX, en la década del 20, en la del 30, pero sin embargo conozco hechos históricos y por lo tanto tengo también derecho a opinar respecto a ello. Ahora, respecto a lo que usted manifiesta, el Movadef, y es algo que debe quedar bastante claro, es una organización nueva, que se constituye el 2009, y por lo tanto responde de sus actos a partir de la fecha en que se constituye. Ahora lo que nosotros venimos bregando es justamente la lucha por nuestra inscripción, que se nos está queriendo negar justamente por razones de ideas. Porque sus bases son senderistas, pues. Nuestras bases no son senderistas. ¿No? No. Nosotros nos guiamos por una ideología, que es el marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. A ver, ¿cuál es esa ideología? ¿Me la puedes explicar, por favor? Nosotros tenemos unos lineamientos programáticos en los cuales planteamos el cambio de constitución política a través de una asamblea constituyente, libertad económica para el pueblo, la revisión de los contratos monopólicos, la lucha por los derechos fundamentales del pueblo. Eso es pensamiento Gonzalo para nosotros. Ya, ok, o sea, te aprendiste bien el discurso, la grabadora la aprendiste y ahora me repites. Pero el pensamiento Gonzalo es un pensamiento aquí condenado por haber sido terrorista. Entonces, si ustedes dicen que el pensamiento Gonzalo, del presidente Gonzalo, de Abimael Guzmán, el más grande terrorista y genocida de este país, repudiado por todo el Perú, ¿ya? Si ese es el pensamiento que ustedes defienden, pues es ilegal que se inscriban, porque el pensamiento Gonzalo sí ha sido condenado por este país por haber incurrido en gravísimos actos y excesos de derechos humanos y terrorismo, que es un delito. Entonces no pueden inscribirse, pues. Sobre eso, mire, nosotros en ninguna parte de la Constitución y decretos y leyes del Estado peruano hay donde dice que se niega a alguna organización política por razones de ideas. Es que son una organización terrorista, pues. Y esta es una ideología, ¿no? Porque es un sistema de ideas. Entonces, toda organización política, cultural, deportiva, etcétera, tiene pues derecho a elegir su propia ideología, así como los demócratas cristianos, los social cristianos, los nacionalistas, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos derecho a tener... Si tú hubieras querido afiliarte a esta idea del pensamiento Gonzalo en los 80s, hubieses tenido que haber cogido un rifle y empezar a matar a los policías y a los alcaldes y a los dirigentes que estuvieran en contra de Sendero. ¿Hubieras estado dispuesto a hacer eso? Mire, sobre eso hay una cuestión, ¿no? Que mucho se nos quiere imputar respecto a ello, o mucho se nos ¿Pero hubieras sido capaz vincular, o no de ponerte una capucha y empezar a matar policías? La cuestión que nosotros tenemos es de que lo que se dio en nuestro país fue una guerra. Por eso te pregunto, si fueran los 80s, okay, si hubieras nacido en la época en que era zona roja Ayacucho y en que Sendero ponía coches bomba y tú hubieras tenido esta misma idea del pensamiento Gonzalo, entonces te dicen ya, ok, tú quieres ser el pensamiento Gonzalo, agarra tu rifle y vamos a matar a los policías en el Guayaga, en el BRAE. ¿Hubieras hecho eso? La cuestión es de que ahorita ya estamos en el presente. No podemos, pero tú dices que puedes preguntar sobre cuestiones ya pasadas. Justamente eso. Pero hubieras tenido la valentía de empuñar un arma y atacar a tu propio país. Eso es justamente lo que queremos hacer. Y recuérdese
Lo que no, pero mi pregunta es eso. Si tú hubieras querido seguir el pensamiento Gonzalo en los 80s, Sendero te hubiera exigido, porque el pensamiento Gonzalo es de Sendero Luminoso, del PCP Sendero Luminoso. Entonces, si ellos te hubieran exigido, chapa tu arma y vamos a matar policías, ¿hubieras hecho eso? Yo considero que usted está incidiendo, ¿no?, como todos los medios hacen. Por ejemplo, hace un momento dijo, ¿no?, a mi compañero le pregunta, te aprendiste muy bien el discurso. Y esa es la imputación que se nos hace a nosotros los jóvenes, que piensan que no tenemos la capacidad de pensar y analizar un hecho que se ha vivido en nuestro país. ¿Por qué? Que como jóvenes piensan de que a nosotros se nos está lavando la cabeza, que nos están utilizando. Y no, nosotros somos jóvenes del pueblo, que hemos pasado también miseria, hambre. ¿Cómo no poder entender lo que se vive en nuestra isla? Para eso es el movimiento. ¿Por qué no se lee nuestro lineamiento programático? Nosotros en el primer punto planteamos nueva constitución, planteamos reconstitución de libertades, derechos, claro. ¿Qué miseria y hambre has pasado? Entonces, es que ese es el problema, pues. Cuando ustedes, personas como usted, piensan o se sorprenden, cuando nosotros como jóvenes, y muchas veces he visto a mi madre tener que dejar de comer por hacerme a mí o darme o por hacer estudiar. He tenido que a veces hasta dejar de estudiar por trabajar. Tú también defiendes el pensamiento Gonzalo, ¿no? Claro, sí, y este es el pensamiento Gonzalo para nosotros, ¿cuál es nuestro lineamiento programático. El pensamiento Gonzalo es la restitución de libertades, derechos y beneficios y conquistas democráticas conculcar. Esto es para nosotros el pensamiento Gonzalo. Y el tierra pensamiento para el que Gonzalo la trabaja. Solución de los 80s, política, amnistía general y reconciliación hubieras nacional. sido capaz de empuñar un arma. Preguntar sobre un pero hecho te pregunto, que ya pues, pasó? porque es el mismo lineamiento, el pensamiento Gonzalo es uno solo. Pero eso es lo que se quiere decir. No puede mutar así de la nada en algo que ahora les acomode, pues, y convertirlo en Movadef. El pensamiento Gonzalo fue un pensamiento sumamente agresivo. Pero el Movadef tiene un pensamiento severo, severísimo. Abimael era severísimo, no perdonaba nada. Pero esa es su opinión. No es mi opinión, es la opinión de todos los peruanos que lo vivimos, es la opinión de él mismo. Él mismo acepta sus excesos en las declaraciones que hace la Comisión de la Verdad. El mismo Salomón Lerner Febres ha declarado, y él es muy benevolente con Sendero, demasiado quizás para mi gusto, pero bueno, ok, consideremos las conclusiones a las que llega la Comisión de la Verdad. Salomón Lerner Febres dice, no pueden ser partido, porque el Movadef, que ahora se encarna todas las ideologías de Sendero y que piden algo insólito como la liberación de Abimael, le hizo mucho daño a este país. Y ahora no pueden, pues, pretender simplemente insertarse en la democracia y participar como partido político cuando dinamitaron la democracia en los 80s y desangraron a este país. Mire, nosotros partimos de que fue una guerra interna que se dio del 80 al 92. Es un hecho político ya pasado. Por lo tanto, hay que apuntar a ver las soluciones que se le pueden dar a estos problemas pendientes. La ligereza con la que describes momento histórico para nosotros que lo vivimos es realmente doloroso. ¿Me permites terminar? Y te aseguro que hiriente para muchos televidentes. ¿Me permites terminar para poder esbozar mejor la idea? A ver. ¿No? Entonces, lo que debemos justamente acabar es con eso que usted manifiesta, usted siente, ¿no? Ese dolor, ese odio, muchas cosas, ¿no? Muchas sensaciones. Eso justamente es lo que debe terminar con un hecho de amnistía general. Una amnistía general lo más amplia posible, que justamente apunte a resolver estos problemas. Incluso está dentro de ello la de la legislación antisubversiva que utilizan para reprimir la lucha de nuestro pueblo. ¿Y el pueblo por qué lucha? Porque acaso no se encuentra en miseria, en pobreza, se le niegan sus derechos. Por eso lucha el pueblo y por eso se le reprime con esta legislación antisubversiva sobre pretexto del terrorismo, ¿no? Muy bien, bueno, hacemos una pausa y seguimos con esta entrevista a los jóvenes integrantes de Movadef.